Muy buena noche, muy buena tarde, muy buen día. Que el Señor me los bendiga. Bienvenidos al programa de Apologista Salvador Barragán o Barragán Salvador. En esta ocasión tenemos a bien presentar un debate con el tema la sucesión apostólica y tenemos a los dos apologistas que van a defender cada uno su en su teología, lo que ellos creen, ¿verdad? Su fe. Tenemos primeramente al apologista Guido Rojas y al apologista Salvador Barragán. Entonces tenemos un minuto para introducirlos. Un minuto de presentación para hermanito Guido, adelante. Bien, gracias Arnold, gracias a Salvador Barragán por esta oportunidad de compartir bíblico entre hermanos cristianos de diferentes denominaciones con este tema que es interesante de verlo desde el punto de vista bíblico y también histórico. La sucesión apostólica, tanto el señor Salvador Barragán como mi persona, hemos hecho algunos videos anteriores que están en su canal y en mi canal en YouTube que se llama Videos Apologética Católica, y compartir es más a manera de conclusión sobre el tema. Espero que sea del agrado de todos y sobre todo pidiendo la iluminación del Espíritu Santo. Gracias Arnold y gracias Salvador, te doy paso para que sigas con la presentación. Sí, muchas gracias. Gracias hermano Arnold, gracias Guido Rojas, gracias por la oportunidad y la bendición que es de estar aquí, que visites mi canal. Eres cordialmente bienvenido y me honra tenerte aquí, una persona seria, responsable. Y aparte tenemos muy buena amistad, tenemos muy buena relación, somos muy buenos amigos. Gracias por venir a este canal y gracias a mi hermano Arnold también por hacernos el favor de moderar este debate, que va a ser un debate respetuoso, amable, amigable, compartir, ya que los foristas saquen sus propias conclusiones. Gracias. Bien, hermanos, entonces sin más que agregar, hermanito Guido, ¿puede usted comenzar con sus 25 minutos de exposición? Adelante, tiene la palabra. Gracias. No, acuérdate, son 20 minutos de exposición, 15 de refutación y ese es el formato, ¿no? 20 y 15. Te pediría el favor, por favor, Arnold, que cuando falten unos 5 minutos, por favor, me avises para entonces ya ir redondeando la idea, si eres tan amable. Ya lo tengo, 20 minutos y te aviso cuando te falten 5. ¿Quieres que te haga una señal o quieres que te interrumpa? Pues me dices, aprendes el micrófono y me dices, no pasa nada. Perfecto. Ya, por favor, entonces apagamos los otros micrófonos para que no haya interferencia y para poder empezar y me avisas. Sí, adelante, cuando estés listo, cuando comiences yo te cuento. Yo estoy listo, tú me dices. Adelante, Guido. Bien, gracias. Bien, el tema de la sucesión apostólica es un tema interesante. No sé a veces de qué manera lo entienden los amigos evangélicos, porque me parece de que es la forma como el Espíritu Santo ha venido actuando a través de los tiempos en la única y verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero aclarar que la Iglesia Católica nunca piensa, por ejemplo, que nuestro líder máximo, el Papa Francisco, sea un apóstol o tenga el mismo rango de apóstol. Para nosotros no, los apóstoles fueron esos discípulos inmediatos de Jesucristo en su caminar. Creemos, pensamos y profesamos que entre ellos el apóstol Pablo tiene una primacía. Lo vemos en las Sagradas Escrituras en varios pasajes, al igual que los otros apóstoles. Y también pensamos que vienen dos apóstoles también después de la resurrección de Jesucristo, que son tanto Pablo como Bernabé, que también tienen esa misma dignidad y esa misma importancia. Ahora, ya para mirar a ver cómo es que se da en el transcurso de la historia de la humanidad, porque estamos hablando de algo que sucedió hace 21 siglos. Cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras tenemos que mirar ese mismo contexto, siglo primero, pero evidentemente que el cristianismo se ha venido expandiendo, ha venido también surgiendo la acción santificadora del Espíritu Santo, que es un hecho bíblico, que no lo podemos negar. Voy a utilizar, como siempre, me gusta utilizar Biblias en físico. Esa es mi especialidad, sobre todo Biblias evangélicas. Me interesa mucho también conocer la posición a veces de biblistas, de los teólogos, de los pastores, de las iglesias de la Reforma Protestante, especialmente porque nos ayudan también a clarificar y a dar un concepto más amplio sobre lo que aparece en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, tengo esta Biblia de estudio, la Biblia de estudio Scofield, es una Biblia de estudio evangélica, como todas las demás, casi todas son de la Reina Valera del año 1970. Voy a ir a una cita bíblica que me
interesa mucho en el libro Los Hechos de los Apóstoles, dice acá, autor Lucas, tema, obra misionera en el siglo II, fecha aproximada de redacción, hacia el año 60 después de Cristo. En la perícopa o en el verso 8 es muy importante, es por así decirlo, ese último mensaje final que da Jesucristo a los apóstoles, 11, porque ya Judas se había ahorcado. Después viene Matías, que podríamos decirlo que él sí tiene una sucesión en el sentido de ocupar el cargo del anterior, del que se le conocía como el traidor. En el verso 8 dice en letras rojas, así aparecen estas Biblias evangélicas, la última exhortación dice: comisión de evangelizar el mundo. Entonces bien dice Jesucristo, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Interesante esto, porque es el poder que va a venir el Espíritu Santo, que se hace después presente en la fiesta del Pentecostés, un poder que no ha dejado de actuar, un poder que es divino, un poder que viene de lo alto, un poder que está sobre todas las debilidades, los cismas, las herejías, las incomprensiones, las divisiones entre los cristianos, porque viene directamente de lo alto, y dice Jesucristo, y seréis mis testigos. Término testigo aquí en griego es mártir, inclusive ese mismo término mártir en los inicios del cristianismo daba a entender de que el discípulo de Jesucristo tenía que dar inclusive por su maestro divino hasta el punto de la muerte. Muy conocida la frase de Tertuliano, uno de los padres de la iglesia del siglo III, que decía en latín, sanguis martyrium semen Christianorum, que quiere decir la sangre de los mártires es semilla para nuevos cristianos. Sigue diciendo el Señor Jesucristo, y seréis testigos míos, y empieza el panorama geográfico, ¿en dónde? En Jerusalén, capital religiosa, política y social del Israel antiguo, donde sucedieron hechos importantísimos en la vida de Jesucristo, especialmente todo lo que tiene que ver con el templo, su muerte, su pasión, su resurrección. Dice en toda Judea, como era conocida en los romanos, el territorio de Israel, en Samaria. Acordémonos que judíos y samaritanos, aunque venían de la estirpe de Abraham, tenían divisiones para la época de Jesucristo, y también hasta lo último en la tierra. Esa es la comisión final que da Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, ser testigos de él y dar ese anuncio del evangelio, del querigma o la buena noticia, empezando, como lo decíamos, en Jerusalén, extendiéndose por el territorio de Judea, llegar inclusive a los samaritanos, porque acordemos que Jesucristo, cuando empieza su ministerio público, dice a los apóstoles: no vais por caminos de samaritanos, sino, pero ya después sí, porque va a haber una universalidad, va a haber una catolicidad de esa iglesia de Jesucristo. El término católica como tal es un término en griego que abarca precisamente esto hasta los confines de la tierra. Me interesa mucho esa expresión, lo último en la tierra, porque de acuerdo a biblistas evangélicos, esta por ejemplo es la Biblia Nueva Versión Internacional, es otra Biblia también evangélica, la Editorial Vida. Cuando nosotros vamos a las explicaciones que hacen a pie de página estos exegetas biblistas de la rama evangélica, dicen lo siguiente en el verso 8, dice: este versículo es prácticamente un bosquejo de hechos. Los apóstoles debían ser testigos en Jerusalén, capítulo 1, 7, en Judea, en Samaria, capítulo 8, 9, y hasta lo último en la tierra, lo cual incluiría y da otras regiones como cuáles: Cesarea, Antioquía también, muy importante, Antioquía en Turquía, donde los cristianos se les da, a los discípulos de Cristo se les da el título de cristianos, en Asia Menor, que abarcaría lo que hoy en día es Grecia y Turquía, y también llegar hasta Roma. En esta otra Biblia de estudio también me gusta mucho, Biblia de estudio Rive, es una Biblia escrita por un pastor, Charles Carl con especializaciones en maestría y doctorado también de la rama evangélica. Sé que el señor Salvador Barragán aprecia mucho esta Biblia y también los comentarios que en ella están. También en esa misma perícopa dice este erudito protestante: en lugar de preocuparse por el tiempo del reino venidero, a los discípulos se les dio instrucción de testificar hasta lo último en la tierra. Una referencia específicamente dice que a Roma, el centro de la civilización. Hechos termina el evangelio llegado a Roma por Pablo en capítulo 28, verso 16. O sea que exegéticamente hablando, el término confines de la tierra quería indicar específicamente Roma. Roma tiene una importancia muy importante, muy preponderante. Sabemos que era la capital de ese gran vasto imperio antiguo. Abarcaba 40 provincias que incluían el norte de África, casi toda Europa y Asia Central. Se estima más o menos que para la época en que se dan estos acontecimientos eran 60 millones de habitantes. Solamente en la ciudad de Roma habían unos 1 millón de habitantes, una de las ciudades metrópolis más grandes de aquel entonces. Por eso es importante
ante Roma, porque Roma también va a propagarse también o va a extenderse también la buena nueva. Cuando uno ve Hechos de los Apóstoles, vemos que termina con el arresto de Pablo. He explicado también en videos pasados cómo también la misma tradición cristiana, que esa es otra fuente de la revelación sagrada para los católicos, porque no todo aparece en la Biblia, si no nos quedaríamos en el siglo I estancados y no podemos dar tampoco ese triple salto hasta la Reforma Protestante en el siglo XVI. Tenemos que mirar a ver todo lo que sucedió en la Iglesia de Jesucristo en los siglos posteriores, segundo, tercero, cuarto, antes de la Reforma y después de la Reforma. La misma tradición cristiana nos dice cosas muy interesantes acerca de Roma, que lo voy a hacer de esta Biblia. Otra Biblia es la Biblia de estudio Thompson. Es una Biblia también de la Reina Valera del año de 1960. Esta Biblia evangélica fue hecha por otro erudito, el doctor Frank Charles Thompson, norteamericano de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una de las principales Biblias con referencias bíblicas, y él dice algo muy interesante al finalizar. Aquí usted quiero que lo vean, dice bosquejo histórico. Este bosquejo histórico son unas notas temáticas al final de su Biblia. Nótese bien que estoy utilizando fuentes evangélicas. Esto lo digo porque no hay claridad cuando uno ve los videos de nuestro amigo apologista Salvador Barragán. Él dice en algunos videos que la iglesia de Jesucristo en el siglo I era católica en el sentido universal, era una iglesia fiel. En otros videos vi que decía que esa iglesia estuvo, por así decirlo, fiel y pura hasta el siglo II, y en otro video también vi que esa iglesia había permanecido hasta el siglo III. O sea, no veo yo claridad desde el punto de vista histórico en nuestro amigo Salvador Barragán si esa iglesia de Jesucristo es la misma, se apostató o qué pasó. Y tendría que también explicarnos también desde la exégesis bíblica lo que veíamos anteriormente, porque el poder del Espíritu Santo nunca ha dejado de actuar. En esta Biblia, cuando habla bosquejo histórico de los apóstoles, dice los 12 apóstoles y da unas referencias muy cortas. Empieza por Simón y dice, este erudito evangélico dice, historia bíblica y tradición. Y esa tradición es tradición cristiana, no es tradición judía, no es tradición hinduista, budista, shintoísta, no es la tradición cristiana de los primeros siglos del cristianismo, porque no todo aparece en la Biblia. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles termina con el arresto de Pablo, y todos sabemos, y eso lo he demostrado yo también, que Pablo después fue liberado, posiblemente estuvo en Europa, en España, y que después regresó a Roma, y que su martirio fue en tiempos del emperador Nerón. Aquí nos va a hablar primero de Pedro, nos dice historia bíblica y tradición. De Pedro, dice, realizó trabajos evangelizadores y misioneros entre los judíos, llegando hasta Babilonia en primera de Pedro 5:13. He explicado también con Biblias de estudio arqueológica, Biblia de las huellas del Mesías, que esa Babilonia se refiere exactamente al Imperio Romano, en la forma como los cristianos se referían. Por eso es que en Apocalipsis 17 y 18 se menciona Babilonia la Grande y se identifica con la sede del Imperio Romano en tiempos del emperador Nerón, y dice tradición, estuvo en Roma donde fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Esa es la tradición que nos habla sobre el martirio de Pedro en la ciudad de Roma. En esta Biblia que se llama Tras las huellas del Mesías, esta misma Biblia especializada de un erudito, Ken Thompson, un pastor y un investigador en Israel, se la recomiendo, una Biblia también de estudio en esa rama. Qué interesante que con nosotros vamos a ver, cuando habla de la segunda epístola de Pedro, ustedes pueden mirar a ver aquí, mire bien la lámina que aparece acá, y esto es una Biblia evangélica, quiero que miren bien, esto no es una Biblia católica, es una Biblia evangélica que concuerda completamente con lo que la tradición de la Iglesia Católica ha creído durante los primeros siglos del cristianismo, al igual que los testimonios de los primeros escritores que son conocidos como los padres de la Iglesia. Dice en esta lámina en Biblia evangélica, dice la muerte de Pedro mediante crucifixión invertida. ¿Ve? Biblia evangélica de la Reina Valera del año 1960. No veo yo ese perjuicio cuando hablamos de estos eruditos, pastores, biblistas, ese perjuicio que a veces veo yo en los apologistas contra ese anticatolicismo. ¿Por qué no ser fieles a lo que es realmente sus iglesias de la Reforma Protestante, pero no poner en tela de juicio la historicidad y la catolicidad de esa iglesia que venía desde la época de los apóstoles y que evidentemente está identificada con la iglesia a la cual pues mi persona pertenece? En la misma Biblia de estudio Thompson, volvemos otra vez, dice también sobre Saulo, porque quiero hacer referencia sobre estos dos apóstoles, son conocidos como los príncipes de los apóstoles. Pedro a los judíos y Pablo a los gentiles, dice también Saulo. Historia bíblica y tradición, nuevamente, este erudito evangélico, el doctor Frank Charles Thompson, dice textualmente, fue apóstol de los gentiles. Tradición, fue decapitado en Roma por orden de ¿quién? Del emperador Nerón.
Esa tradición no se puede negar. Incluso nuestro amigo Salvador Barragán, en uno de sus videos, tuvo que admitir de que Pedro y Pablo habían martirizado en Roma. Yo nunca dije que Pedro había evangelizado inicialmente Roma, no dije que habían sido mártires, y por eso es que es tan importante Roma en relación a nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene 3 características: es católica, apostólica, vienen los apóstoles, y es romana porque está nuestra sede central ahí. A mí me gustan siempre pruebas bíblicas, históricas y arqueológicas. De mi libro, Verdad de la Fe Católica, un manual de doctrina católica, 20 temas, en uno de los apartes que tengo yo sobre el apóstol Pedro, dice lo siguiente sobre desde el punto de vista ya de la arqueología. Hacia el año 1968, en tiempos del Papa Pablo VI, se hicieron unas excavaciones en la gruta de la iglesia de la San Pedro en el Vaticano, la sede central de la iglesia, donde se encontraron lo que llamaba las reliquias de San Pedro, que habían sido mencionadas por un presbítero del año 200, y en esa misma colina vaticana, cerca del Coliseo Máximo, y donde se encontraba el obelisco de Calígula, y consistía en una inscripción en latín que rezaba Petrus Eni, que quiere decir Pedro está aquí. O sea, Pedro fue enterrado allí, Pedro fue martirizado, y como decíamos, boca abajo en tiempos del emperador Nerón. Esa inscripción del siglo I es esta descripción que dice en latín Petrus Eni, Petro está aquí. Cualquier persona que pueda ir a internet puede mirar todas esas pruebas. No son como a veces decía nuestro amigo Salvador Barragán, que la iglesia tergiversa, que la iglesia a veces inventa cosas, que la iglesia a veces no tiene cómo demostrar su historicidad. También en la Basílica de San Pablo, extramuros, o sea, extra los muros, fuera de la ciudad murallada, la misma tradición dice que fue decapitado este apóstol de los gentiles. Pedro, por ser judío, fue crucificado boca abajo, como lo veíamos, según la Biblia, tras la huella del Mesías, y Pablo fue decapitado también más recientemente, en el año 2006, también en la Basílica de San Pablo Extramuros, se dio a conocer el descubrimiento de un sarcófago del apóstol de los gentiles, donde se podía leer también otra inscripción en latín que decía Paulo Apostolum Mar, que quiere decir Pablo apóstol de los mártires. Pablo apóstol mártir. Esta es la descripción en latín que se encontró en la Basílica de San Pablo Extramuros, que pertenece a la Iglesia Católica, y que también confirma arqueológicamente lo que estamos diciendo. Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo fueron martirizados y enterrados en lugares donde hoy en día pertenece a basílicas de la Iglesia Católica. También desde el punto de vista de lo que es la iconografía cristiana, o sea, la forma como los primeros cristianos se reunían en las catacumbas, los subsuelos de Roma, con 2 características especiales: enterran a los mártires y celebran la Eucaristía, acción de gracias, el mismo culto religioso que tenemos hoy en día los católicos. 5 minutos, listo. De eso también hay constancia en la carta de San Justino Mártir al emperador Pío. En una de esas catacumbas hay un mural que tiene como denominación Jesús en medio de los apóstoles Pedro y Pablo. Es esta lámina que ustedes ven acá. Dice: Jesús en medio de los apóstoles Pedro y Pablo, catacumba los santos Marcelino y Pedro en la vía Lalicana, muy cerca de la villa imperial que pertenecía al emperador Constantino en Roma, en el siglo IV. Ahí está. Esto también es una iconografía de los primeros cristianos. Aquí aparece, como decíamos, en el centro, Jesucristo en medio de estos 2 apóstoles, Pedro y Pablo. Bien, entonces, en esta primera entrega quise primero, desde el punto de vista de la escritura, la misión de Jesucristo a los apóstoles de esparcir el evangelio, la importancia de Roma. Lo vimos también con eruditos evangélicos. Fueron martirizados estos 2 apóstoles. Inscripciones también, sus lápidas desde el siglo I también, en el Vaticano y en San Pablo Extramuros, y también uno mural, porque hay muchos murales en las catacumbas donde iconográficamente se representa a Pedro y a Pablo. Eso en relación, porque de ahí vamos a hablar de esa sucesión que hemos hablado, porque nos consideramos que el Papa Francisco es el 267 legítimo sucesor después de Pedro y de los obispos que han venido en Roma, del cual me dedicaré en la segunda emisión. Entonces, con eso dejo como claro históricamente que esa iglesia de Jesucristo es la misma del siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, hasta nuestros días, con la acción santificadora del Espíritu Santo. No siendo más por el momento, damos entonces pie también, paso a que nuestro amigo apologista calvinista Salvador Barragán haga su primera intervención. Adelante, Arnold. Sí, hermanito Guido, antes de darle paso al hermano Salvador, tengo que avisarle que le faltan 3 minutos por si los quiere aprovechar.
Quisiera que de pronto esos 3 minutos en la refutación me los pudieras descontar. Me parecería más interesante. Si de pronto en mi refutación esos 3 minutos me los puedas añadir. Gracias. Bueno, ¿usted qué piensa de eso, Salvador Barragán? Bueno, si yo llego a ocupar 2 minutos, pues también sería honesto que me los dejara Guido, ¿no? O que yo cumpla mi tiempo. Yo no tengo problema que él agarre sus 3 minutos. Es bienvenido aquí y queremos tratarlo de la mejor manera. Sí. Está bien, yo también considero que es tiempo de él, pues. Sí. Entonces, hermanito Salvador, adelante con su exposición, tiene 20 minutos. Amén. ¿Listo? Adelante. Amén. Entonces, es importante notar que incluso los eruditos católicos dicen que no hay prueba de que ninguno fuera realmente considerado ser un obispo en Roma hasta algún tiempo en el siglo II. Por lo tanto, incluso los eruditos católicos romanos entienden que no es cierto que Lino, Cleto o Clemente fuese incluso obispos. Realmente hay suficientes contradicciones concernientes entre Cleto, el nombre de Anacleto, que incluso la existencia de algunos de los primeros llamados obispos es cuestionable, y esto lo reconoce la Enciclopedia Católica Romana. Unos dichos de los eruditos católicos como Van Hove escribió acerca de los primeros obispos. Esta autoridad superior local, que era de origen apostólico, era conferida a los apóstoles sobre un obispo monárquico, tal como se entiende el término hoy en día. Esto se prueba primero el ejemplo de Jerusalén, donde Santiago, que no era uno de los 12 apóstoles. Entonces la Iglesia Católica siempre ha dicho que la sucesión apostólica se refiere a todas las iglesias, no nada más a Roma. Entonces la pregunta que yo hago y las cuestiones que yo hago es, ¿dónde quedó la sucesión de Matías? ¿Dónde quedó la sucesión de Marcos? Marcos no fue apóstol, sin embargo la Iglesia de Alejandría reclama que Marcos fue el sucesor o fue el primer obispo en Alejandría, lo cual podemos ver que la escuela alejandrina siempre ha predicado herejías. La escuela alejandrina de Clemente de Alejandrina, de Orígenes de Alejandría, aunque Orígenes de Alejandría es considerado como uno de los primeros exegetas dentro de la era posapostólica, también caen muchas herejías. Podemos ver que Clemente de Alejandría fue muy criticado por mezclar el gnosticismo, el neoplatonismo con la cristiandad. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿dónde quedan los 12 sucesores de los apóstoles? Entonces, la misma Iglesia Católica Romana, y esto lo dice el doctor Justo L. González, que en el principio de la Iglesia no había un obispo monárquico en Roma. La Iglesia Católica Romana no tiene cómo probar que después de la muerte del apóstol Pedro, que fue aproximadamente a finales del año 70 o año 68. Hermano Salvador, parece que hay problemas con su micrófono. ¿Me escucho bajo o cómo? Sí, se escucha bajo. Y se escucha como un ruidito de movimiento. A ver. Va a ser el abanico que tengo encendido. Ok. Sí, adelante. A ver, ¿ahí cómo me escucho? Sí, se escucha mejor. Ya se escucha bien. Ya no se escucha la interferencia de movimiento. Ok, entonces, la Iglesia Católica Romana no tiene cómo probar que en el principio en Roma había un obispo o un episcopado monárquico. Si podemos ver en Filipos, en la iglesia de Filipos, Pablo manda a poner ancianos. Si podemos ver en la iglesia de Éfeso, había ancianos. Si podemos ver que el mismo apóstol Pedro, no hay una relación en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento que Pedro haya evangelizado en Roma. Las fechas no coinciden. Podemos ver que el apóstol Pablo sí es enviado a Roma, pero él antes de visitar Roma, esa iglesia ya estaba construida o ya estaba edificada. Dice el apóstol Pablo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para que tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Así como el apóstol Pablo estaba en Jerusalén, tanto como el apóstol Pedro duró 17 años en Jerusalén, porque cuando el apóstol Pablo se entrega al Señor Jesucristo, pasan 3 años cuando él sube a Jerusalén, después pasan 17 años y el apóstol Pablo vuelve a subir a Jerusalén y ahí está Pedro. Entonces, por eso a Jerusalén, por eso la Iglesia Católica Romana no tiene cómo probar
que Pedro verdaderamente haya ejercido un obispo monárquico y haya dejado un sucesor en Roma. Esto no hay manera de probarlo. Siempre lo he dicho que es una tradición maleable y es una tradición tergiversada por parte de muchos eruditos católicos y por parte de muchos historiadores católicos que lo reconocen, que no tienen manera de probarlo. Se cree que en Roma, y esto lo dicen muchos historiadores de peso, en Roma había un colegio de obispos, un colegio de ancianos que eran los encargados de gobernar la iglesia, no un obispo monárquico. En el Nuevo Testamento, el único obispo o episcopal monárquico que se conoce es Santiago, el hermano del Señor, en Jerusalén, pero él no era apóstol. Entonces, si él no era apóstol, ¿de qué manera la Iglesia Católica dice que Jerusalén tiene una sucesión apostólica también interrumpida? Podemos ver que en el año 70 después de Cristo, la iglesia de Jerusalén fue destruida, y el mismo Irineo de León dice que esta iglesia ya dejó de existir en ese tiempo hasta que volvió a ser reconstruida siglos después. Entonces, la Iglesia Católica Romana llegó a ser importante. ¿Por qué? No porque Pedro haya ejercido un obispo monárquico o un papado en Roma. En ese tiempo no había papas. En ese tiempo no existía una primacía en Roma. En ese tiempo no existía una cabeza visible de la iglesia. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, él se considera un anciano, un presbítero, con sabiduría para poder ejercer un ministerio dentro de la iglesia. No se considera como uno universalmente que lleva el control de todos. Esto no existe. Entonces, la Iglesia Católica Romana, esto lo tiene que reconocer. El documento más antiguo que tiene la Iglesia Católica Romana se remonta a Irineo de León. Irineo de León, en el año 180 después de Cristo, 160 después de Cristo, que son los documentos más antiguos que tiene para probar una sucesión apostólica. Recordemos que la Iglesia Católica Romana, la fuente más confiable que tiene para aplicar una sucesión apostólica se refiere al catálogo liberiano de Damaso. Este catálogo liberiano de Damaso, encontrado por unos católicos, se remonta a finales del siglo IV, porque acordémonos una cosa, en el catálogo liberiano ya se dice que el apóstol Pedro fue obispo de Roma. Irineo de León no dice. Irineo de León dice que los dos grandísimos apóstoles estuvieron en Roma de mártires, pero nunca dice que Pedro estuvo solo en Roma ejerciendo un obispo monárquico. Nunca dice que Pablo ejerció un obispo monárquico en Roma. Eso no lo dice Irineo de León. Entonces, la fuente más antigua que tienen de Irineo de León no se remonta al año 180 después de Cristo, se remonta a finales del siglo IV, y es una traducción a latín antigua. No se encuentran los escritos originales de Irineo de León. Por eso muchos historiadores se han llegado a la conclusión de que muchas de las listas de sucesión apostólica fueron inventadas. ¿Inventadas por qué? Por los mismos obispos. Esto lo podemos ver, un ejemplo, Irineo de León menciona un orden cronológico de los nombres del obispo de Roma. Esto surge hasta el año 180 después de Cristo. Podemos ver que la lista que da Tertuliano tiene una diferencia en el orden cronológico, en el orden de los nombres que da Irineo de León. La lista de Hipólito, la lista de las constituciones apostólicas, refiriéndonos al obispo de Roma, no hay una exactitud en la cronología o en el orden cronológico de los libros, de los nombres de los obispos de Roma. Por eso se cree que esta tradición es maleable, esta tradición no es confiable. ¿Por qué? Porque se cree que la iglesia inventó muchas libras cuando viene este relieve o viene este auge de la sucesión apostólica. Otro ejemplo que podemos tener es que en ese catálogo liberiano, ya cuando la iglesia se casa con el imperio, Constantino ordena las 5 jurisdicciones o los 5 patriarcados, que es Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, que son los que tienen un poder monárquico compartido. O sea, la iglesia de Bizancio, que es la iglesia de Constantinopla, no se podía quedar atrás para que no pudiera reclamar para sí una sucesión apostólica. El doctor Justo L. González dice que no tiene la iglesia de Bizancio o la iglesia católica de Constantinopla, no tiene ningún documento histórico antes del siglo IV para poder probar que el apóstol Marcos, el hermano del apóstol Pedro, ejerció un obispado o un obispo monárquico en Bizancio, sino hasta el siglo IV. La primera lista que surge en Bizancio como una sucesión apostólica o en Constantinopla es hasta el siglo IV. De la misma manera podemos irnos a Alejandría o podemos irnos a Antioquía. La iglesia antioqueña copta tiene una sucesión apostólica. Ellos reclaman para sí una primacía de Pedro, que Pedro ejerció en Antioquía el obispado y que después dejó a Evodios y que después dejó a Ignacio. Esto lo dice Eusebio de Cesarea. Después podemos ver a San Juan Crisóstomo, que dice, donde él se brinca a Evodios y deja a
a San Pedro y después pone a Ignacio de Antioquía como el sucesor de Pedro. Podemos ver que hay una gran divagancia, podemos ver que hay una gran diferencia, que no hay una exactitud en una santa tradición, como dice la Iglesia Católica, que no es confiable. Podemos remontarnos a lo que es Jerusalén. En Jerusalén también podemos ver que sí hubo una línea interrumpida de obispos. Santiago no fue apóstol, por lo tanto no puede haber una sucesión apostólica. Podemos irnos a Malta. La Iglesia Católica, la Enciclopedia Católica reconoce que en Malta también el apóstol Pablo dejó sucesores, porque Irineo de León no habla nada más como Tertuliano. Tertuliano habla de dos patriarcados, que es al romano y que es al bizancio, pero podemos ver que Eusebio, Irineo de León dice que hay muchas iglesias donde hay muchas listas, pero nada más menciona unas cuantas. La pregunta es, ¿dónde quedaron las otras o dónde se pueden rastrear las otras iglesias? Éfeso, la iglesia de Éfeso, donde ejerció como obispo el apóstol Juan, donde Timoteo también ejerció como obispo ordenado por el apóstol Pablo, podemos ver que el apóstol Juan nunca estuvo subordinado a un obispo, ya sea el apóstol, ya sea Lino, ya sea Clemente, ya sea cualquier papa, porque para el tiempo del apóstol Juan, para su muerte, pasan 40 años después de la muerte del apóstol Pedro, pero para eso ya tuvo que haber 2 o 3 papas, lo cual nunca nos habla el libro de los Hechos que el apóstol Juan estuvo subordinado a un sucesor de Pedro en Roma. Eso no existe. De la misma manera, hay una contradicción cuando decimos, o cuando dice la Santa Tradición, que Timoteo fue sucesor o fue puesto por obispo en Éfeso. Después, cuando Timoteo viene el apóstol Juan, cuando muere el emperador y es dejado libre, y el apóstol Juan es otra vez puesto de obispo en Éfeso, lo cual no pudo estar subordinado a Timoteo. Entonces hay una gran divagancia en ese orden cronológico de la sucesión apostólica. Podemos ver que no es una fuente segura, no es una fuente confiable. Podemos ver en Antioquía, en la iglesia antioqueña copta y la otra iglesia antioqueña, podemos ver que en estas dos iglesias antioqueñas los dos reclaman una primacía de Pedro, los dos reclaman una sucesión apostólica interrumpida de Pedro, pero podemos ver que las fechas que marca la iglesia de Antioquía copta y la iglesia de Antioquía de Oriente, podemos ver que esas dos iglesias antioqueñas no concuerdan en las fechas, sino que hay una divagancia, hay una diferencia en las fechas en la ordenación de los obispos. Como les decía, Crisóstomo se brinca a Evodius y pone a Ignacio. Eusebio de Cesarea dice que fue el apóstol Pedro, Evodius y después Ignacio. Entonces hay una gran diferencia en esas listas, lo cual no puede ser una tradición ni puede ser una santa tradición confiable, porque la Iglesia Católica Romana no tiene cómo probar que verdaderamente el apóstol Pedro haya sido obispo monárquico en Roma y dejó un sucesor. Eso no tiene más que una tradición maleable, una fuente maleable que se remonta hasta el siglo IV. Podemos ver que la Iglesia Católica Romana sí es responsable de falsificar documentos. Esto no lo digo yo. Podemos ver que cuando la Iglesia Católica Romana falsificó documentos que ahorita ya dice que sí fueron falsificados y que no fueron hechos, pero que sí se benefició la Iglesia Católica Romana cuando falsificó los documentos por el Papa Esteban, por allá se remonta al siglo VII o al siglo VIII, el Papa Esteban falsificó documentos donde dijo que Constantino benefició al Papa Silvestre con el palacio del imperio, con parte de los bienes del imperio, y por esa manera la Iglesia de Roma, la primacía de Roma y el sucesor de Pedro podía gozar de muchos beneficios que tenía el imperio. Después, siglos después, eso es descartado, eso es desterrado y se dice que eso es apócrifo y que eso fue falsificado por obispos de Roma para poder gozar de privilegios a diferencia de otras jurisdicciones. La Iglesia Católica sí ha falsificado documentos, la Iglesia Católica sí ha tergiversado documentos, las mismas enciclopedias católicas nos reconocen a la Iglesia evangélica que no tienen cómo probar que en Roma había un solo obispo gobernando. Se cree que había un colegio de obispos que eran los encargados de gobernar la congregación. La única fuente, podemos ver a Clemente de Roma. Clemente de Roma habla de Roma, pero nunca se refiere a un sucesor de Pedro. Nunca menciona nombres como sucesores de Pedro. Nunca menciona un obispo monárquico en Roma. Menciona un colegio de ancianos, menciona un colegio de obispos. Sí, hermano. Permítame. Hermanito Guido, ¿está bien? Sí, claro, aquí estoy. Sigue. Ok, adelante con el tiempo, hermano. Sí, adelante. No se Entonces, podemos ver que la Enciclopedia Católica también nos dice
que la Iglesia Católica no puede probarlo. O sea, Pedro muere según la tradición en el año. Yo no estoy negando que Pedro haya muerto en Roma, lo que dijo Guido. Yo no he negado nada de ese tipo de cosas. Yo lo que quiero es que nuestro amigo Guido y nuestro querido amigo Guido nos demuestre que hubo una sucesión apostólica. Del año 68, 69, cuando muere según la tradición Pedro en Roma, hasta el año 180, la lista de Irineo de León pasan aproximadamente 100, 110, 120 años. En eso hay un total silencio de los obispos de Roma. ¿Por qué se cree que había tantas listas del obispo de Roma? Si Tertuliano tiene una lista, las constituciones apostólicas tienen otra lista, Eusebio tiene otra lista, Irineo de León tiene una lista, y San Agustín de Hipona el mismo tiene una lista. Entonces podemos ver que esa lista no concuerda las listas en el orden cronológico de los nombres. ¿Por qué los eruditos, los investigadores llegan a la conclusión que hay diferencia en los nombres? ¿Por qué? Porque se empezaron a inventar muchas listas. Incluso se cree que en España, que en las Islas Británicas, en algunos otros países se fueron inventadas listas para poder reclamar para sí una primacía apostólica, porque fue tanto el beneficio del imperio hacia las iglesias con sucesión apostólica, que todas las iglesias querían tener para sí una sucesión apostólica. Eso fue un gran relieve, por eso la iglesia de Constantinopla fue beneficiada, que el hermano del apóstol Pedro fue el sucesor de Bizancio y dejó sucesores ahí, lo cual la iglesia de Bizancio no puede probar hasta el siglo IV. ¿No se escucha, hermano? Arnold. Sí, hermano, se está escuchando muy bien. Ah, ok, pensé que me había parado el tiempo. Entonces no pueden probarlo y eso pasa sucesivamente. Podemos ver, mis amados hermanos, que el catálogo bolivariano que les estoy mencionando, que menciona la Iglesia Católica Romana, se remonta hasta el siglo IV. Antes no pueden probarlo y se les voy a decir por qué. Cuando viene Policarpo de Esmirna, que él fue obispo de Esmirna, que dicen que fue ordenado por el apóstol Juan en vida, cuando él viene en los tiempos de la Pascua, cuando quieren cambiar la Pascua al mes Nisan, al 14, que era una tradición judaica, que venían celebrando la Pascua, en ese tiempo el obispo, ya puede haber un obispo de Roma, sí, pero no universal, sino sí podemos hablar de un obispo monárquico a partir del año 160 después de Cristo, sí lo puede probar la historia, pero antes no. Entonces se cree que el desarrollo o el obispo de Roma fue un desarrollo gradual. No es como la Iglesia Católica Romana nos lo quiere hacer saber, que fue Pedro el obispo universal, que tenía el poder de todas las jurisdicciones, de todo el mundo, de todas las iglesias. Después vino Lino, el apóstol Juan antes de morir estuvo subordinado a Lino, lo cual eso es una mentira y la Iglesia Católica no tiene cómo probarlo. Después que murió Lino y después vino el otro sucesor y todavía estaba vivo el apóstol Juan, y el apóstol Juan, siendo el discípulo amado, el que se le recostó en los brazos del Señor, al que Cipriano de Cartago dijo que tenía las llaves del reino de los cielos por ser el último apóstol, tuvo que ser subordinado a un obispo de Roma. Eso es imposible y la Iglesia Católica Romana no tiene cómo probarlo. Por eso siempre he dicho que la sucesión apostólica es una sucesión maleable. El doctor Justo L. González dice que lo que único quería que probar la iglesia en los tiempos de Irineo de León, cuando escribe en contra de las herejías, para hablarlo así de manera en contexto cultural de las cosas que suceden, es que los gnósticos decían que tenían una tradición guardada, que ellos eran los indicados para podérsela revelar a los apóstoles. Los apóstoles, los cristianos a partir del siglo II dijeron que no, que los únicos que tenían el depósito de la fe era la iglesia verdadera y que ellos podían demostrar por medio de una sucesión de apóstoles que venían desde Cristo hasta hoy en día. Ese fue el punto por el cual Irineo de León menciona una lista, pero una lista no dice que Pedro fue obispo de Roma. Eso es lo que quiero que me entiendan. La lista no dice jamás en ese tiempo que Pedro fue obispo universal. Dice que los dos grandísimos apóstoles, por lo tanto, si eso lo tomamos en cuenta como una santa tradición, tuviera que haber dos sucesores en Roma, tanto Pablo, tanto como Pedro, porque Pedro también fue un apóstol aprobado, llamado por nuestro Señor Jesucristo, donde él reta a la iglesia y dice, ¿qué acaso yo no tengo los mismos derechos que los otros apóstoles? ¿Acaso yo no soy llamado apóstol a los gentiles? Tuvo la autoridad eclesiástica para reprender y exhortar a Pedro. Esto lo digo para que veamos que Pablo no estuvo subordinado a los otros apóstoles, sino que Pablo tenía esa autoridad apostólica que tenía Pedro, que tenía Juan, que tenían los otros apóstoles. Por lo tanto, si hay dos cristianos, dos apóstoles que fundaron una iglesia en Roma, tuviese que haber dos sucesores, lo cual eso es imposible y la iglesia de Roma jamás lo ha podido lograr.
Entonces podemos ver que la sucesión apostólica, la primacía de Roma que va de la mano, o la primacía de Pedro que también va de la mano, fue por cuestiones políticas, fue por cuestiones, no por cuestiones eclesiásticas, porque la iglesia tomó un modelo a seguir tal y cual lo tenía el imperio. Entonces el obispo de Roma, como decía bien Guido, que el obispo de Roma, hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué? Porque el obispo de Roma era la capital del imperio. Por lo tanto, cuando la iglesia se vio beneficiada por el imperio empezó a pagar los obispos, el imperio empezó a financiar iglesias, el obispo de Roma se vio beneficiado, y de ahí es donde empiezan a que el nombre de papa es exclusivo del obispo de Roma. Esto no es viejo, porque Atanasio fue llamado papa y no fue obispo de Roma. Cipriano fue llamado papa y no fue obispo de Roma. El título de papa no fue exclusivo del obispo de Roma. Después, cuando la iglesia se casa con el imperio, después del obispo Ciricio, que el título de papa es exclusivo para el obispo de Roma, entonces la iglesia y el obispo de Roma se ve beneficiado de esa manera. El documento que les estoy diciendo, ahorita la iglesia católica romana sí dicen que es falsificado, sí lo dicen, pero podemos ver que antes gozó de siglos de esa falsificación de documentos, diciendo que tenían los beneficios de Constantino y del imperio, lo cual eso es una crueldad, lo cual eso es una mentira, que se agarraron del pobre de Pedro, que es el caballito de batalla que tiene la iglesia católica romana, para catapultar la primacía de Roma, la primacía de Pedro, y tener una sucesión apostólica que yo en la Biblia no la puedo ver. ¿Por qué no la puedo ver? Porque dice el libro de los Hechos que el único que fue enviado a predicar a Roma fue Pablo, pero Pablo, cuando llegó a Roma, ya había cristianos. Había lugares, estimado Guido Rojas, donde el cristianismo había llegado por medios desconocidos y no se sabía quién. El mismo Tertuliano de Cartago nos da la razón a los evangélicos cuando nos dice que esas iglesias que no podían reclamar para sí una sucesión apostólica, no podían quedar fuera del cuerpo de Cristo, palabras más, palabras menos, parafraseando, no podían quedar fuera del cuerpo de Cristo, porque también conectaban en doctrina con Cristo. Por lo tanto y por ende, eso los hacía la iglesia de Jesús. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo se conectaba por una sucesión de iglesias que guardaba las sanas enseñanzas, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Nunca la intención de Pablo, de Pedro y de los otros apóstoles fue que había una sucesión apostólica y por medio de eso la iglesia se iba a conectar con Cristo. Esa es una tradición que surge después. Hermano Salvador. Sí, hermano. Ya le di un minuto más para compensar todas las opciones, ¿ok? Ok, muchas gracias. Sí, bueno. Entonces entramos a la etapa de las refutaciones, son 15 minutos, ¿verdad? Para cada uno. Adelante, hermanito Guido Rojas, con sus 15 minutos. No olvides, Arnold, que de mi tiempo pasado me quedaron 3 que de pronto los puedo utilizar. Te agradezco. ¿Quieres que te avise antes de algún tiempo determinado? Sí, 3 minutos puede ser. Perfecto. Bien. Adelante. Bien, amables amigos, ustedes vieron la intervención mía y vieron la intervención de nuestro amigo Salvador Barragán. Yo admiro mucho a nuestro amigo Salvador Barragán, su memoria, su gran memoria, pero veo un error, o más bien puede ser una crítica constructiva con nuestro amigo Salvador Barragán, porque en sus exposiciones a veces cita eruditos, pero no nos dice las fuentes. Ustedes han visto que yo, por lo contrario, en mi primera intervención utilicé fuentes no bíblicas católicas, no bíblicas evangélicas. Esta Biblia demuestra que la tradición dice que Pedro y Pablo fueron martirizados en Roma. Esto no es documentos apócrifos o tergiversación de la Iglesia Católica. También mostré en esta Biblia también una iconografía del martirio de Pedro, boca abajo en la colina vaticana, y también mostré, esto no es apócrifo, estos son láminas que las pueden ustedes mirar de los sepulcros de Pedro y de Pablo y de las catacumbas, donde muestra también la importancia de estos apóstoles. Cuando nuestro amigo Salvador Barragán cita, por ejemplo, a este erudito Justo L. González, no me dice en qué no lo hace como lo hago yo,
Yo muestro los libros, muestro las evidencias. Nosotros solamente vemos que nuestro amigo Salvador Barragán dice, pero no nos da las pruebas, no me da la referencia ni de qué libro, ni nos la puede mostrar en físico. O sea que eso, por ese lado, yo sí quisiera pedirle al señor Salvador Barragán que si va a hacer una cita de un erudito, por favor nos muestre en físico para que todos nosotros podamos mirar a ver y podamos cotejar la información de qué nos está dando, porque si no, entonces no sé en qué vamos a parar, porque sería lo justo. Si es solamente opiniones personales, es otra cosa. Ahora, nuestro amigo Salvador Vargas no puede negar que históricamente Pedro y Pablo fueron martirizados en Roma. Eso no es bíblico, eso no es bíblico, eso no aparece en la Biblia, eso es parte de la tradición cristiana. Sus sepulcros están en basílicas de las iglesias católicas por el emperador Constantino, pero anteriormente ya se tenía esa misma tradición. Y también había una iglesia en Roma, había una jerarquía y había, por así decirlo, una sucesión apostólica, que es lo que vamos a demostrar a continuación. Por ejemplo, algo muy interesante que él dice sobre el apóstol Juan, de eso vamos a hablar también adelante. Quiero aclarar también a nuestro amigo Salvador Barragán que en la liturgia de la Iglesia Católica hay una fecha especial, el 29 de junio, que litúrgicamente se celebra como el martirio de Pedro y de Pablo. O sea, que es tan importante para la Iglesia Católica lo que fue Pedro como lo que fue Pablo, inclusive, como lo decía yo, litúrgicamente es a la par, al igual que también litúrgicamente los otros apóstoles también tienen una fecha dedicada para nuestro culto, que es la Eucaristía. Bien, vamos a hablar de sucesión, pero vamos a hacerlo no como hace nuestro amigo Salvador Barragán a pura memoria, sino vamos a hacerlo también con pruebas que las personas puedan verificar o cotejar lo que estamos hablando. Este libro es un libro católico sobre vida de santos, es un libro muy interesante porque habla también estratos de santos, no solamente la vida de ellos, sino también estratos de ellos. Por ejemplo, de Ignacio de Antioquía es muy interesante porque este personaje no es espurio, no es apócrifo, fue un personaje real, fue un obispo de Antioquía, o sea que sí había una sucesión, o sea, ya estamos hablando de algo que no es extra bíblico. Nadie puede negar que Ignacio de Antioquía haya sido un episcopo, o sea que era un líder de una iglesia, o sea que sí hay sucesión. O sea, ahí es que trajo la primera primicia del señor Salvador Barragán de que no hay sucesión. Sí hay sucesión porque sí había una jerarquía, unos eran episcopos, otros eran presbíteros, otros eran diáconos y otros eran laos o pueblo en general, que quiere decir laicos. Ignacio de Antioquía, llamado Teóforo, que en griego quiere decir sustentador de Dios, fue probablemente un converso discípulo de Juan Bautista, evangelista, perdón. Nada sabemos de sus primeros años de vida, pero el historiador de la iglesia Eusebio en el siglo IV nos dice que los apóstoles Pedro y Pablo, que impartieron la fe en Antioquía, la habíamos hablado anteriormente, dejaron instrucción según las cuales Ignacio debía suceder a Evodio como obispo de aquella ciudad. Más adelante se asegura que Ignacio retuvo ese cargo de episcopo durante 40 años. Él escribió 7 cartas en su camino al martirio en Roma, muy importante, muy interesante. En una de esas cartas, que es la carta a los Esmirnas, donde literalmente aparece el término Iglesia Católica, porque el término católica no es una denominación. Cuando nosotros hablamos que la Iglesia es católica, no decimos como una denominación para diferenciarla de los presbiterianos, anglicanos, episcopalianos, metodistas, no, es un adjetivo que se le dio desde el año 106 por Ignacio de Antioquía, discípulo inmediato de los apóstoles, que decía, por así decirlo, como admitió nuestro amigo Salvador Barragán, que eso tampoco ha podido demostrarlo, porque en sus videos hay confusión. Él dice que la iglesia era del siglo I, que después era del siglo II, después del siglo III. Entonces, quiero que el señor Salvador Barragán aclare, si la iglesia verdadera de Jesucristo era del siglo I, del siglo II, siglo III, si apostató, ¿qué pasó con la iglesia de Cristo? Sí, sucesivamente, porque estamos hablando de un episcopo ya que trasciende el umbral del siglo I al siglo II, y en esa carta a los Esmirnas dice, allí donde está el obispo, nótese bien que dice, donde está el obispo, o sea, donde está el episcopo, debe estar la gente, y ahí también debe estar Cristo unido a la Iglesia Católica. Entonces, sí hay una sucesión apostólica, y además, eso, mire, se lo va a demostrar con eruditos evangélicos, que de otra vez, la Biblia de Estudio Raleigh, como decía yo, esta Biblia es escrita por un erudito que tiene especializaciones en maestría y doctorado, el doctor Charles T. Raleigh. O sea, esto no es cualquier persona. Es más, él, en su Biblia evangélica, nos habla panorama de la historia de la iglesia. Mire bien. Yo utilizo eruditos evangélicos y en físico. Muestro pruebas en físico, no pura memoria con nuestro amigo Salvador Barragán. Aquí está. Biblia evangélica. Veamos a lo que nos dice este pastor, teólogo y erudito evangélico sobre lo que era el panorama de la iglesia. Dice, refiriéndose a Ignacio de Antioquía, escribió una carta a la iglesia en Asia oponiéndose a los docetistas
el cual nega la verdadera humanidad de Cristo, o sea que ya había unas herejías en aquel entonces, el docetismo, como también después los valentinianos, los gnósticos, los arrianos, los nestorianos, todos ellos fueron apelados y fueron defendido la sana doctrina por episcopos católicos. El señor Salvador Barragán admira mucho a Juan Crisóstomo, un patriarca católico del siglo V, Agustín también, un obispo católico del siglo IV, también admira mucho a Atanasio, también un patriarca de Alejandría, decía que en Alejandría todo era malo, y este patriarca Atanasio es uno de los grandes defensores de lo que es la divinidad de Jesucristo, lo mismo que creen los calvinistas, los bautistas, lo que la Iglesia Católica ha creído antes, lo mismo que negaban los modalistas, y con la Trinidad, la Iglesia Católica combatió todas esas herejías anteriores, casi 12 siglos antes de la Reforma Protestante. Y con Ignacio de Antioquía también es algo muy interesante, porque sigue diciendo este erudito evangélico, sigue diciendo que en las cartas de Ignacio de Antioquía no solamente se opuso a los dosatistas que negan la humanidad de Jesucristo, sino también a la obediencia que los laicos debían tener con los obispos, presbíteros y diáconos. Y aquí dice como gobernantes, dice, primera mención de un orden en 3 vertientes. O sea, los mismos eruditos evangélicos dicen que ya a principios del siglo II había una iglesia jerárquica, una iglesia con sucesión, una iglesia donde unos eran episcopos, donde otros eran presbíteros, donde otros eran diáconos, y con eso desquebrajo también la premisa que nos estaba hablando nuestro amigo Salvador, que no, que era como un colegio, colegio de presbíteros, no nos da la referencia. O sea, eso lo está diciendo el señor Salvador Barragán a cuenta propia. Yo, por el contrario, estoy dando evidencias de eruditos en físico. Ahora, eso por un lado. Y por otro lado, también hay otro personaje muy importante también, un obispo ya de Roma, que es Ignacio de Antioquía, Clemente Romano. Ese lo voy a hacer de este diccionario bíblico ilustrado. CLIE es un diccionario evangélico. Quiero hablar que este diccionario tiene como autor principal a Alfonso Ropero. Alfonso Ropero es un erudito evangélico, tiene una maestría en filosofía y tiene un doctorado en teología, pastor 20 años, es de la talla internacional como fue Francisco La Cueva también, catedrático, escritor, expositor, y él cuando habla aquí en su diccionario evangélico referente a Clemente, nos dice, Clemente, dice, colaborador de Pablo en Filipos, al cual el apóstol elogiaba, declarando que su nombre estaba registrado en el libro de la vida, como dice en Filipenses 4:3. O sea, que estamos hablando de un episcopo en Roma, que este erudito evangélico dice que es un personaje bíblico, discípulo de Pablo, dice así, una tradición antigua, sigue diciendo, lo identifica como obispo de Roma, con el mismo nombre, y también lo habla Eusebio Cesarea en su historia eclesiástica. O sea, Alfonso Ropero, como digo yo, habla también de un obispo de Roma del siglo I. En este diccionario bíblico ilustrado, Holman, este otro libro también evangélico, este diccionario tiene algo muy interesante porque tiene un premio, aquí mismo lo dice mejor diccionario bíblico de las iglesias evangélicas. Nótese, mire. Este es también de la editorial española. O sea, yo muestro evidencias de eruditos evangélicos. Yo estoy hablando de pastores, teólogos, eruditos de la rama evangélica que no tienen ese perjuicio, que se admiten que hubo una sucesión, que se admiten que hay una jerarquización, que se admiten que hay una iglesia primitiva anterior a la Reforma Protestante. Cuando nosotros vamos a hablar en la página 1177, aquí está un artículo sobre lo que son los padres de la iglesia, dice, este artículo específicamente fue escrito porque el diccionario tiene 330 colaboradores. Este fue hecho por Drum C. Scott, es un profesor de estudio de teología e historia de un seminario batista de Nueva Orleans, Luisiana. Vamos a ver otro erudito evangélico, lo que nos va a hablar también sobre este otro personaje, Clemente Romano. Y algo que el señor Salvador Barragán dice, que eso de la sucesión apostólica es una herejía, eso me lo va a tener que demostrar, porque si él está hablando que es una herejía, eso a mí como teólogo me tiene que definir qué entiende él por herejía, porque eso lo dijo en sus 2 videos, y si entiende él por herejía que la sucesión apostólica es algo con fundamento bíblico, o es algo que nace de su imaginación, o tiene forma de probarlo con algún erudito. No quiero cosas de memoria, señor Salvador Barragán, a mí me muestra pruebas en físico, como lo estoy haciendo yo, porque si no solamente quedamos solamente con su palabra, y eso no basta cuando se hace un debate académico con pruebas. Cuando uno va a citar un erudito, tiene que mirar las pruebas para que la gente pueda cotejar la información que uno está dando. Si usted me va a citar a Justo González, a Francisco de la Cueva, cualquier otro, yo necesito que me muestre en físico dónde lo dice, bajo qué circunstancias y bajo qué argumentos. Si va a hablar de la Biblia también,
quiero que me muestre la cita bíblica y exegéticamente la explicación. Cuando habla de la colección de padres apostólicos, incluye 2 epístolas de Clemente, obispo de Roma, mire bien, y diga, mire bien, en un diccionario dice, obispo dice que fue sucesor de quién, de Lino y Anacleto. Este erudito evangélico no pone en tela de juicio que primero el primer obispo fue Lino, después Cleto y después Clemente Romano. La primera epístola de este Clemente Romano, que data del año 96, qué curioso, el año 96 es fechada como también el compendio jovánico. Él decía, por ejemplo, de Juan, eso no hay forma también de probarlo, nunca un erudito, un apologista evangélico me ha podido demostrar, en el mismo época en que Juan en Éfeso, en Turquía, escribió todo su evangelio y sus 3 cartas, aquí hay una carta de un obispo de Roma y demuestra que no era un colegio presbiterial, no, era un episcopo que estaba por encima de todos los demás. Eso también tendría que desmentirlo o mirar a ver el señor Salvador Barragán. Bueno, esta epístola la escribió a la iglesia en Corinto, desde Roma, en el norte de África, a Corintio, pasando el mar Mediterráneo, en lo que hoy en día es Grecia, muy casi a la par de Atenas. ¿Para qué? ¿Para qué escribió este episcopo esta carta? Para tratar problemas internos, de no una jurisdicción que estaba por el límite, extralímite de Roma, especialmente la expulsión de los presbíteros. Mire bien, un episcopo en Roma, da una carta a los laicos en general, hablando sobre presbíteros que están en un rango inferior, ya lo veíamos también, Ignacio de Antioquía hace esa distinción entre episcopos, presbíteros y diáconos, para que fueran nuevamente ingresados en la congregación. Clemente invita a la congregación a restituir a los presbíteros despedidos a quienes los apóstoles habían seleccionado. La epístola ilustraba las constantes existencias de fracciones dentro de la iglesia en Corinto, aún después de que Pablo había tratado este problema en su propia epístola a dicha iglesia, no es sino que usted vaya a los libros canónicos, primera y segunda carta a los Corintios. Clemente también, nótese bien, de forma textual, este catedrático de la iglesia batista dice, Clemente también proporciona la idea básica de lo que es que la sucesión apostólica, al argumentar que se debía restituir a los ancianos debido a que habían sido designados por los apóstoles en persona propia. O sea que con eruditos evangélicos, señor Salvador Barragán, con sus propias Biblias, con sus propios diccionarios bíblicos, con sus propias Biblias, demuestra que sí había una sucesión apostólica, de que sí había una jerarquización, de que sí había una iglesia. El Espíritu Santo no dejó de actuar. Unos eran episcopos, otros eran presbíteros, otros eran diáconos. Clemente Romano también fue martirizado, al igual que Ignacio de Antioquía en su camino a Roma, también discípulo inmediato de los apóstoles, al igual que este otro también personaje, pruebas históricas, pruebas arqueológicas también. Entonces, yo con eso concluyo esta intervención porque el otro están en mis videos, yo hice varios videos sobre ese tema, de manera esto era de conclusión. Tengo que decirle a nuestro amigo Salvador Barragán que él tiene que responder primero. Él lo dijo en 2 videos, que la sucesión apostólica no era herejía. A mí como teólogo primero me define qué entiende él por herejía, si eso de la sucesión apostólica es una herejía que va a estar con pruebas bíblicas o con pruebas de quién y bajo qué argumentos o bajo qué perspectivas. Otra pregunta, listo, ¿por qué este obispo de Roma, en tiempos en que vivía también el apóstol Juan, que tenía, como él mismo lo dice, tenía mucha más autoridad, por qué él interviene sobre un problema de orden de jurisdicción en Corinto, en otro país muy diferente, cruzando el Mediterráneo, y por qué estos habitantes de Corinto no fueron directamente a Juan, que vivía en Éfeso, que es muy cerca de Turquía y Grecia? Eso también quisiera que me lo respondiera. Y también demuestro que Clemente Romano era un episcopo y que no era un colegio como tal de presbíteros, sino que ya había alguien que gobernaba sobre todos los demás. Y que, como dice este mismo erudito de este diccionario evangélico, fue sucesor de Lino y de Cleto. Bueno, eso lo demostré yo. Ustedes vieron, amables amigos, demostré pruebas bíblicas, demostré pruebas históricas, demostré pruebas arqueológicas, demostré también las catacumbas en Roma, las lápidas que hay de Pedro y de Pablo, y también de eruditos evangélicos, 2 personas importantes, Clemente Romano, obispo de Roma, e Ignacio de Antioquía también, obispo o episcopo de Antioquía, ambos sucesores inmediatos de los apóstoles de ese mismo periodo, finales del siglo I y comienzos del siglo II. No siendo más por mi parte, damos entonces paso para que nuestro amigo Salvador Barragán haga su intervención. Adelante, Arnold. Muchas gracias, Guido. Hermanito Salvador, adelante con sus 15 minutos de refutación. Deje de estornudar, hermano. Pero... Listo, hermano. Gracias.
Usted me dice a qué horas puedo empezar. Sí, hermano, cuando usted esté listo, adelante, yo le voy a contar el tiempo. Ok, muchísimas gracias, hermano. Bueno, primeramente voy a refutar a Guido Rojas. Vemos que el licenciado Guido Rojas no refutó nada. Se puso a mostrar diccionarios en bíblico y hablar de ropero, pero yo no vi que refutara lo que yo dije acerca de la falsificación. No refutó la incongruencia de las listas. No refutó por qué Orígenes de Alejandría menciona a Evodius como sucesor de Pedro. Podemos ver que Eusebio de Cesarea no lo menciona. Podemos ver que San Juan Crisóstomo también no lo menciona, pero podemos ver que Guido Rojas no refutó esa parte. Voy a refutar a Guido Rojas y le voy a decir primeramente que en el año 1060, después de 10 siglos, la Iglesia Católica Romana fue cuando usa un cónclave o fue cuando usa un colegio de cardenales para elegir al sucesor de Pedro. Esto no sucedió antes, estimado Guido Rojas. Si usted lee el Pastor de Hermas, si usted ve la Epístola a Bernabé, se dará cuenta que los que escogían a los obispos de las iglesias era la grey, los laicos, la congregación, no un colegio de cardenales. Al sucesor de Pedro lo escogen un colegio de cardenales que después llegó a corromperse con la simonía. Usted dice que el Espíritu Santo sigue obrando en la Iglesia Católica Romana. Yo le pregunto, ¿el Espíritu Santo vendía el papado de Pedro? Por eso sucedió el cisma de Aviñón, donde había 3 papas, donde el papado se vendía al mejor postor. Yo le pregunto, ¿el Espíritu Santo actuaba de esa manera en los sucesores de Pedro? Eso es verdaderamente fuera de lugar. La tradición de la muerte de Pedro yo nunca se la he negado, pero la muerte de Pedro, estimado Guido Rojas, no muestra una jerarquía y no muestra una sucesión apostólica. Usted lo que agarra es su diccionario, irse a Roma a ver el martirio de Pedro, que fue crucificado al revés. Yo eso nunca lo he negado. Eso no refuta nada de lo que yo le he dicho. Punto número 3. Dice que Ignacio de Antioquía habla de una sustitución. Usted confunde sucesión con sustitución. Hermanito, la iglesia, permítame, hermano. Sí, hermano. Hermanito Guido, ¿está por ahí? Ok, adelante. Si como no lo vemos en la cámara, tiene apagado su micrófono. No se escucha lo que habla, hermano, pero está bien. Sí, estoy acá, Aaron, no te preocupes, yo estoy escuchando atentamente al señor Salvador y no lo interrumpamos, no, yo estoy acá y estaré hasta el final de la transmisión porque este es un compartir, no estamos en un ring de boxeo. Estoy poniendo atención a todo lo que dice Salvador. Gracias. Adelante, hermanito Salvador. Sí, les decía que el martirio de Pedro no prueba una sucesión apostólica, o sea, eso no prueba absolutamente nada. Ahorita el estimado licenciado Guido Rojas habló de Ignacio de Antioquía. Guido Rojas confunde una sucesión interrumpida. Ellos hablan de una sucesión interrumpida. Yo le digo que sí ha habido sucesiones interrumpidas, más de 4 veces. Cuando la Iglesia Católica, en el cisma de Aviñón, cuando había 3 papas, que ellos dicen que había usurpadores, que en este tiempo no estaba el papa legítimo ejerciendo un episcopado en Roma, porque acuérdense que por cuestiones civiles, por cuestiones poderes monetarios en Europa, la sede fue cambiada a Aviñón en Francia. Entonces había 3 papas por el tiempo de la simonía. El Espíritu Santo no puede actuar de esa manera, eso es imposible. Habla de Ignacio de Antioquía. Yo le pregunto a Guido Rojas, ¿en cuáles de las 7 epístolas Ignacio de Antioquía menciona a un sucesor de Pedro? ¿En cuáles de las epístolas de Ignacio de Antioquía menciona una primacía en Roma? San Ignacio al que está halagando es a Policarpo, cuando dice que donde está el obispo, está la iglesia, es al obispo de Esmirna. Cuando habla esa carta dirigida preguntando, preocupado por Policarpo de Esmirna. Cuando hace su intervención o hace su despedida a la iglesia de Roma, jamás Guido Rojas habla de un obispo monárquico. Para el tiempo de San Ignacio sí había ya 3 puestos, y eso yo sí lo reconozco, que había un episcopo, que había un colegio de ancianos y que había los diáconos. Antes de San Ignacio de Antioquía, en Clemente de Roma, te equivocaste ahí porque te voy a refutar que Clemente de Roma no habla de un obispo monárquico. Clemente de Roma habla de ancianos, de presbíteros, de diáconos, no habla de un obispo monárquico. Cuando usted dice que Clemente Romano es una tradición yo te digo que la carta Clemente Romano no dice quién es su autor, es una tradición que se cree que fue de Clemente a Roma, que la Iglesia Católica y muchos historiadores concuerdan, pero la epístola no dice quién la envió.
Lo que diga Clemente de Roma usted no lo puede tomar como algo infalible, pero lo que usted puede ver en Clemente de Roma es que Clemente de Roma no menciona sucesores de Pedro. Clemente de Roma jamás menciona un obispo monárquico en Roma, sino habla de ancianos, de presbíteros que tenían un poder eclesiástico al mismo tiempo, tal y como dice la Biblia, nada más había obispos y había diáconos, y la palabra obispos y la palabra ancianos, presbíteros, tienen la misma autoridad eclesiástica y el mismo peso les da el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Son los únicos dos puestos eclesiásticos que existían en la iglesia primitiva. Usted me habló de una lista. Yo le he dicho a usted que esa lista surgió 120 años después de la muerte de Pedro. Irineo de León, 180 años después de Pedro. Si usted la toma como una tradición confiable de Irineo de León, yo le pregunto, ¿dónde están los documentos originales de Irineo de León? No hay. El catálogo liberiano, y lo voy a refutar con esto, el catálogo liberiano donde la Iglesia Católica es el documento oficial para hacer la lista de sucesiones de apóstoles en tiempos de Damaso, remonta y dicen que es a los escritos de Irineo de León, que son ya traducidos al latín, porque los originales no se encuentran hasta el siglo IV. La Iglesia Católica Romana tardó 4 siglos en adjudicarse una sucesión interrumpida por poderes políticos. Usted me mencionó hace rato donde dice que Clemente no habla de una primacía. Clemente no se menciona como un obispo monárquico. Él se habla de usted me dio la razón cuando habló de ancianos, un anciano, un presbítero de la Biblia, del Nuevo Testamento, con la jerarquía eclesial que le da el apóstol Pablo, no es un papa, Guido, no es un obispo universal, no es un sumo pontífice, eso es herejía. Yo cuando hablo, y se lo voy a demostrar, que digo que la sucesión apostólica es una herejía, le voy a decir por qué. Porque en el Concilio Vaticano I, la Iglesia Católica Romana, rebasando todos los escritos de los padres de la Iglesia y todos los concilios ecuménicos atrás, entre Oriente y Occidente, dijo que el sucesor de Pedro, nada más el sucesor de Pedro, era infalible en ex cátedra. Esa es una herejía, porque el único ser humano que ha pisado la tierra, que es infalible, sin error y equivocarse, ha sido nuestro Señor Jesucristo, no el Papa. Por eso digo que la sucesión apostólica es herejía, porque ustedes no le atribuyen una infalibilidad papal ex cátedra a los 12 apóstoles o a las 12 sucesiones, solo al obispo de Roma, atribuyéndole esa blasfemia y esa herejía que es infalible en ex cátedra, que jamás la vas a encontrar en la Biblia. Cuando yo digo que la sucesión apostólica es herejía, le voy a decir por qué y lo voy a refutar porque el Concilio de Trento, que es una respuesta a la Reforma Protestante, que es el concilio más importante que tiene la Iglesia Católica Romana, donde formuló todos sus dogmas, dijo que el sucesor de Pedro era el príncipe de los pastores. Esa es herejía. El pastor de los pastores es Jesús. El cardenal Bellarmino dijo que el sucesor de Pedro era el sumo pontífice. Eso es herejía. Nuestro sumo pontífice, el puente entre el hombre y Dios, nuestro sumo sacerdote es Cristo, no el Papa. Eso es blasfemia. En el Concilio de Trento se le llama al obispo de Roma como el Santo Padre. Eso es herejía. Usted lea todo el Nuevo Testamento, una sola vez va a encontrar cuando nuestro Señor Jesucristo le dice al eterno Dios, al Padre, Padre Santo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es blasfemia, porque eso le corresponde solo al Padre, no al sucesor de Pedro. Cuando yo le digo que la sucesión apostólica, atribuírsela de manera maleable y de manera blasfemia al obispo de Roma, es cuando la Iglesia Católica Romana le atribuye cosas o títulos o nombres, el que usted le quiera dar, que solo le pertenecen al Padre. Eso es blasfemia. Por eso digo que esa sucesión apostólica es blasfemia y es herejía. ¿Por qué? Porque eso le corresponde al Padre Eterno. Con esto quedas cruelmente refutado, Guido Rojas, y te lo digo con todo respeto. Cuando usted me menciona de la lista de Ignacio de Antioquía, yo le voy a decir y se lo voy a refutar con la Biblia. La palabra de Dios dice que ni Pedro ni Eubodio están entre ellos, y no había en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y doctores, entre quienes estaba Barnabás, Simón llamado el Negro, y Lucio de Cirene, estaba Manahén, quien era el hermano de crianza de Herodes el tetrarca, y Saulo. Cuando ellos estaban ministrando al Señor, ayudándolos por el Espíritu Santo, dijo: separadme a Saulo y a Bernabé para la obra, pues los he tomado a ellos. En Hechos 13, del 1 al 2, si Pedro y Eubodio fuesen obispos de Antioquía, estuviesen ministrando al Señor. Te puedo decir, Guido, que todas esas listas apostólicas son fuentes tergiversadas, no son fuentes seguras. Fue a causa de querer refutar al gnosticismo. El doctor Justo L. González, si me pide las fuentes, te las voy a dar.
no te preocupes, yo no tengo problemas con eso, no hablo por hablar, pero veo que la Iglesia Católica y a los apologistas católicos les duele cruelmente que se les refute con su misma historia, que se les refute con sus mismas fuentes, que la misma enciclopedia católica romana me da la razón de que no pueden demostrar que había un obispo monárquico. Eso es mentira, Guido Rojas, de tu parte. La única fuente que tiene la Iglesia Católica Romana a demostrar que hay un obispo monárquico en Roma es después del año 160 después de Cristo. Antes no lo pueden probar. Las listas, tú no me refutaste absolutamente nada de las listas. Yo te dije que si es una fuente tan, una santa tradición, como dicen ustedes, acerca que puede ser una tradición tan confiable, ¿por qué hay tanta diferencia en el orden cronológico? Eso también no lo pudiste refutar. ¿Por qué? Porque fue una tradición que salió del pensamiento, del corazón, a lo mejor no con las intenciones como la Iglesia Católica Romana de querer catapultar a Pedro. Yo siempre he dicho que el papado, la primacía de Pedro, la sucesión apostólica empezaron cuando empiezas una casa del techo hacia abajo, o sea, empezaron al revés, del siglo X, del siglo XII, con Inocencio, con Gregorio, con León Magno, con Ciricio, hacia abajo, o sea, empezaron al revés el papado de Roma, lo cual la Iglesia Católica Romana, y usted puede ver en la lista, puede leer en la Biblia cuando el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1, dice, yo anciano como mis hermanos. Pedro se consideró a sí mismo un anciano, un presbítero de la congregación. Jamás se mencionó como un obispo universal o todas esas herejías que le atribuyen ustedes al Papa de Roma. ¿Por qué? Porque esas son herejías, Guido, y no tienen ningún otro nombre. Usted también, ¿cuánto me queda, hermano Arnold? 4 minutos. Ok. Usted me mencionó hace rato también de que Evodius, Eusebio de Cesarea menciona a Evodius como el sucesor de Pedro. Guido Rojas, Eusebio de Cesarea menciona a San Ignacio, menciona a Pedro, a Evodius y a San Ignacio. Orígenes de Alejandría, que es un padre no tardío como Eusebio de Cesarea, bueno, no es padre de la iglesia porque es considerado hereje por ustedes los católicos, él sí menciona que fue Pedro y que fue Ignacio, se brinca a Evodius, igual que otros padres de la iglesia se brincan a Evodius. ¿Cómo es posible que una tradición tan confiable se le olvide mencionar obispos o sucesores de los apóstoles? Lo que usted está confundiendo, y me extraña que usted como licenciado en teología, lo cual lo aprecio y lo respeto, pero está divagando en esta parte, que usted confunde una sucesión con una sustitución. Si en las congregaciones moría un anciano o un pastor o un obispo, obvio que lo tenía que sustituir, no una sucesión de primacía, de poder eclesiástico. Lo voy a refutar, Guido Rojas, que en los tiempos de Tertuliano, el primero en reclamar las llaves eclesiásticas con un poder universal de Pedro fue el Papa Calixto, que fue reprendido cruelmente por Tertuliano. ¿Por qué? Porque se quiso atribuir algo que no le pertenecía, porque en estos tiempos el obispo de Roma no ejercía un poder universal sobre todas las congregaciones. Ahí queda totalmente refutado. Jamás la iglesia de Roma tuvo una primacía universal. Esto sucedió dependiendo del criterio del emperador Guido Rojas. Recuerde que el imperio romano era el que daba su aprobación para los obispos, tanto de Oriente como Occidente. Si era arriano, le daba preferencia a los arrianismos. Si era niceno, le daba preferencia a los nicenos. Esto no había un colegio de cardenales que decir, este va a ser obispo. No, eso fue hasta después del siglo X, a mediados del siglo XI, en el año 1060 después de Cristo. Esto no sucede antes. Y yo le digo, Guido Rojas, que en este tiempo, cuando el imperio da el poder eclesiástico y nace una iglesia imperial, una iglesia papal, es cuando el obispo de Roma empieza a gozar de los privilegios del imperio y empieza a agarrar a Pedro como un caballito de batalla para salir al frente y catapultar una primacía de Pedro que yo no veo en la Biblia, una sucesión que sí es interrumpida porque ustedes tienen catalogados antipapas dentro del catolicismo romano que no fueron papas, pero que en ese tiempo no había o no ejerció un poder papal, como en el tiempo de Marcio Sisa, que fue la gran prostituta que vivió en el Vaticano. Le digo con todo respeto, pero esto es verdad, que se llenó de un prostíbulo Roma, el Vaticano, la sede de la Iglesia Católica Romana, y ustedes lo tienen como un antipapa al Papa Sergio, y que en este tiempo probablemente no había un papa. O sea, sí hay una interrupción de una sucesión. Eso es mentira, Guido Rojas. Yo te vuelvo a repetir, las listas que tiene la Iglesia Católica Romana surgieron hasta el siglo IV. No me lo pudiste probar. Clemente no habla de una lista.
San Ignacio no habla de una lista, Papías no habla de una lista, la Didaché no habla de una lista, el Epístola a Bernabé no habla de una lista, el Pastor de Hermas no habla de una lista. Los primeros 7 documentos oficiales que se le conocen como los padres apostólicos, porque no hay que confundir los padres apostólicos con los padres de la iglesia, o esos 7 documentos oficiales, usted no me puede mostrar que habla de una sucesión apostólica. Lo único que usted tiene es un documento que remonta hasta el año 180, que no es el original, que es una copia que remonta hasta el finales del siglo IV, en los tiempos del catálogo liberiano, encontrado segúnmente por católicos, y que se le es atribuido al Papa Damaso, quien reclama para sí ser el obispo legítimo. Cuando hacen primera vez a Pedro obispo de Roma, fue en el catálogo liberiano. Irineo no menciona a Pedro como obispo. Listo, hermano. Hermano Salvador, gracias. Creo que nos toca el minuto de, según ustedes me dijeron, un minuto de despedida. ¿Conclusión o despedida? No, despedida puede ser. Bien, entonces, adelante, hermanito Guido, con tu despedida. No, agradeciéndote a ti por haber servido de moderador a Salvador Barragán, que a veces veo que se pone un poco eufórico, pero bueno, eso es parte también de estas cosas, pero evidentemente lo aprecio, seguimos siendo amigos y es interesante. Yo siempre digo, cada quien saca sus propias conclusiones y también lo que el Espíritu Santo da. No siendo mal, les agradezco mucho este video, lo vamos también a pasar a nuestro grupo en Facebook que llama Debates Bíblico Teológico Licenciado Guido Rojas. Es un foro abierto, el señor Salvador Barragán también puede participar, Arnold, y también en mi grupo, en mi foro en YouTube que llama Videos Apologética Católica. No siendo más por el momento, me despido de la ciudad de Palmira en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, agradeciéndoles esta oportunidad y quedamos en la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones para Arnold y bendiciones para el señor Salvador Barragán y para todas las personas que en este momento están conectadas y me imagino que en el chat pues estarán también dando sus opiniones. Gracias. Que Dios te bendiga, Guido. Me gusta mucho tu trabajo que haces con los ancianitos. Adelante, hermanito Salvador, con su despedida. Sí, yo también, muchísimas gracias, licenciado Guido Rojas, sabe que lo aprecio mucho y es muy querido dentro de la comunidad evangélica o dentro de la comunidad protestante. Es un teólogo muy respetado, le aprecio mucho y le agradezco su venida a mi canal. Igual pueden visitar el canal del licenciado Guido Rojas, se llama, ¿cómo se llama, Guido? Apologista. Videos Apologética Católica. Okay, es el canal de él, también un canal confiable y serio del licenciado Guido Rojas. Te agradezco, Guido, no es personal, todo es temas históricos y eclesiásticos. Y un abrazo hasta Colombia. Gracias, mi hermanito Arnold, por moderar. Forma de comercial, también quiero saludar, no sé si me dé permiso el hermano Arnold, porque es moderador, a todos los hermanos que nos están viendo, o si quiere usted saludarlos. A mi hermano Ronnie Cárdenas, que se está estrenando como moderador de este humilde canal, a mi hermano Iván, que es Alfa y Omega, también gracias por apoyar la moderación de este canal, al hermano Javier Martínez, que nos ve desde Alemania, también bendiciones, ya es de madrugada y nos está saludando, el hermano Antonio, también de Marsella, de Francia, que nos sigue, bendiciones, al pastor Magno Lastra, que también acaba de abrir su canal, Anthony Lastra, mi hermano Dani Totocayo, Matt Roper, la señora Rosa Araujo, mi hermano Juan Peña, mi hermano Soldado de Cristo, que también me está apoyando en la moderación de este canal, la hermana Ginelle, Luis Núñez, al hermano Luis Alberto Coelho, mi hermano Dani Córdoba, bueno, son muchos, por ahí veo también a Miguel Puente, que es católico, también saludos y bendiciones, a todos, muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Y perdón, Salvador y Arnold, también quería mandar un saludo, discúlpame, a nuestro hermano en Perú, Joel Moody, ¿no? Quiero aclarar de que él iba a moderar inicialmente este debate, se prestó, es un hermano también evangélico con una alta reputación, lo admiro, lo aprecio mucho, me gusta mucho la línea de él, lastimosamente por el hermano Salvador Barragán, por sus, de pronto, a veces tiene una deficiencia en internet, se vio en la necesidad que nuestro amigo también Arnold Portillo hiciera esta moderación, pero también ahí hay que mandarle también nuestros saludos, nuestro aprecio y nuestras disculpas, porque inicialmente él era el que iba a ser como moderador, pero quisimos también de que no hubiera ninguna interrupción, ninguna falla por baja calidad en la señal para que no hubiera esas interferencias. Gracias.
Gracias, hermano. Así para concluir rapidito, no gané yo, no ganó Guido, que toda la gloria sea para Dios y que nuestro Señor Jesucristo es el que sea glorificado por siempre. Ese es el punto principal de todo esto. Bendiciones, Guido Rojas. Gané yo. Bendiciones. Dios los bendiga. Bendiciones. Mi hermano Jairo Ríos también, Dios lo bendiga. Mi hermano Dani Totocayo. Diciendo, Guido, bendiciones, un abrazo. Adiós, hermanito. Amén. Mi hermano Elías Maldonado, bendiciones.